lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús salirse de allí vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos y le dijo: sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, un buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al ver esto, decían a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no es la gente sana la que necesita médicos, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios: me gusta la misericordia más que las ofrendas. Pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Así que hoy vamos a meditar seriamente sobre esto, hermanos y hermanas. Qué bendición que Mateo tuviese la oportunidad de que Jesucristo se diera la vuelta por donde él tenía su oficina, su negocio de cobrador de impuestos, y se atreviera a invitarlo a que se uniera a su misión, que transformara su vida, dejara el pecado, estuviera en la gracia y se dedicara a evangelizar y a predicar acerca de Dios. Oiga, eso es una bendición. ¿Sabes por qué es una bendición? Porque los que rodeaban a Mateo, los que conocían a Mateo como pecador, hermanos y hermanas, presumían que no valía la pena preguntarle a Mateo si quería transformar su vida, cambiar su vida, dejar de ser pecador y seguir las cosas de Dios. Presumían, pero nunca se acercaron a preguntarle si quería transformar su vida. Y no lo hacían porque para ellos la misma ley se lo impedía. ¿Por qué? Bueno, porque Mateo era un pecador público, era un publicano, alguien cuyo pecado grave, serio, mortal, lo excluía de muchísimas cosas en la práctica religiosa y en los ritos y celebraciones del templo, y por lo tanto, al ser una persona impura, por aquello de la pureza legal, no nos debemos acercar a él. Y con eso lo que hacían era limitar, ¿no?, el acercamiento, el llegar donde un pecador y hacerle la invitación continua de cambia, transforma tu vida. Hoy vamos a ver eso en la palabra de Dios, porque eso es muy importante. A veces decimos que ciertos pecadores son casos perdidos, hermanos y hermanas, pero realmente es una presunción que tenemos en nuestra mente. Estamos decidiendo por ellos. Es malo, hermanos y hermanas, y es mala diligencia que yo presuma que una persona, sin yo haberla interpelado, yo crea que cuando le voy a hablar de Dios me va a decir que no y por eso no voy. Eso es una mala diligencia. Estás presumiendo que te va a decir que no va a querer convertirse. Lo bueno sería que, bueno, vamos a tomar acción, vamos a ir personalmente. Yo prefiero escuchar el no de parte de la boca de la persona que yo escuchar el no que yo presumo aquí en la mente, porque entonces, hermanos y hermanas, estoy tomando decisiones por otras personas de presunción y no de una auténtica seguridad de que la persona no está dispuesta. Por lo tanto, para muchos en el tiempo de Jesucristo, Mateo era un caso perdido. Y Mateo no se merecía que se le hablara de Dios, porque ese es su estilo de vida. Y por lo tanto quedó excluido. Fue una bendición, hermanos y hermanas, que por lo tanto Jesucristo llegara a su vida. La idea fuerza que tenemos hoy, hermanos y hermanas, es la siguiente: Dios aprovecha nuestros percances como medio para hacernos madurar. Eso es lo que tenemos que ver nosotros cuando alguien está en pecado, estilo de vida de pecado, y necesita ser evangelizado y que lleguemos a Él. ¿Por qué? Porque Dios aprovecha nuestros percances. El pecado es un percance, hermanos y hermanas, y lo ve como un instrumento para Él mismo hacernos madurar en el camino y aprender la lección. Hermanos y hermanas, en cuanto a Mateo era un hombre bien diferente a los otros apóstoles que nosotros hemos conocido cuando Jesucristo los llamó, ¿no? Especialmente por aquellos que eran pescadores,
que tenían un oficio, no una profesión, que no sabían leer y que no sabían escribir. Mateo es un hombre diferente al que Jesucristo llamó para que se convirtiera en su discípulo. Mateo tenía formación por el puesto que tenía de cobrador de impuestos. Mateo tenía una posición social por el puesto que tenía como cobrador de impuestos. Y Mateo tenía riquezas también, hermanos y hermanas, porque era una profesión de la cual se lucraba y por lo tanto tenía riquezas. Mateo, hermanos y hermanas, tuvo que haber estudiado matemáticas y economía, porque esa era la exigencia que tenían los romanos para aquellos que querían convertirse y ser profesionales como cobradores de impuestos. Prácticamente es como algo de contabilidad, hermanos y hermanas, de administración económica. En eso era que estaba metido Mateo. Y para poder cobrar los impuestos tenía que pasar por todo eso. Mateo sabía leer y Mateo sabía escribir, hermanos y hermanas. Ese tipo de trabajo que tenía Mateo, dándote una introducción acerca de él. Hermanos y hermanas, Mateo, como muchos cobradores de impuestos, pues les concedían y los autorizaban que le pusiera precios a los alimentos, como el trigo, le ponían precio al trigo, le ponían precio al vino y también le ponían precio a los peces que se iban a vender. De hecho, esa pudo haber sido una de las razones por la cual Jesucristo llegó a donde Mateo. Pues porque habían pescadores ya con nuestro Señor Jesucristo, a quien Jesucristo había invitado a ser discípulos, estaban con él y probablemente llevaban peces donde Mateo para que les pusiera precio de venta. Y por lo tanto ahí tuvo que haberse encontrado pues Jesucristo con Mateo. Y también, hermanos y hermanas, ponían precio a las cosas valiosas, como las perlas preciosas. Mira el ambiente donde está Mateo metido, hermanos y hermanas. Para todo el mundo, Mateo estaba metido en un pecado mortal. Mateo estaba metido en la impureza. Mateo estaba excluido, lamentablemente, hermanos y hermanas. Esa es la vida de Mateo en el momento en que Jesucristo, nuestro Señor, lo encuentra. En la conversión de Mateo, también conocido como Leví, en los otros evangelios, hermanos y hermanas, se hace presente la misericordia de Dios. Y Mateo es figura de pecador conocido, de pecador público, de pecador mortal. Y en su conversión, el mensaje que nos está mandando la iglesia para que nosotros meditemos y reflexionemos, es que en esa conversión, en ese sí de parte de Mateo, nuestro Señor Jesucristo, se hace presente la misericordia de Dios. Mateo, por supuesto, hermanos y hermanas, por esa posición que tenía, por ese ser cobrador de impuestos, solo se podía rodear de gente de la misma calaña de él. Pues porque como era un pecador público, tenía que rodearse con otros pecadores públicos porque no le estaba permitido rodearse con la gente que estaba limpia delante de Dios y que estaban bien en las cosas del templo o en las cosas de la sinagoga. Así que estaba metido dentro de más pecados, con más pecadores. Ese era su mundo y ahí era que vivía, existía y se movía Mateo. Mateo, hermanos y hermanas, de acuerdo a los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, estaba excluido de la sinagoga. No podía ir a la iglesia. Estaba excluido del templo. No podía ir a la capilla tampoco. La gente religiosa no se mezclaba con él y estaban prohibidos de mezclarse con él por la ley de la pureza legal. Te contaminas, te vuelves impuro si te comunicas con él, hablas con él, lo tocas, vas a su casa, comes en su casa, te hospedas en su casa, es impuro. Por lo tanto, hermanos y hermanas, eso es un signo de que los esfuerzos de transformar la vida de este hombre, del pecado a la gracia, de que este hombre se pudiese arrepentir de su pecado público, de que pudiera convertirse en un hombre nuevo, que pudiera renacer a una vida mejor, de bien. Hermanos y hermanas, nadie, pero por lo menos nadie los practicaba con él. Nadie se acercaba a hablarle de la conversión. Ni los fariseos, ni los maestros de la ley. Para ellos era un caso perdido. Volvemos a eso. Una persona, hermanos y hermanas, que si tú vas a predicarle estás perdiendo tu tiempo. Invertir alguna ocasión en hacerle cambiar de estilo de vida a una persona como él
caso perdido, eso no vale la pena, no pierdas tu tiempo. Qué lamentable, ¿verdad, hermanos y hermanas? Y estamos diciendo estas cosas para que tú veas cómo es que Jesucristo supera todo esto. La vida de Mateo, hermanos y hermanas, se desarrollaba a su propia suerte, porque cuando eso pasa con una persona pecadora, es casi decir a Dios que reparta suerte. Vamos a ver qué le va a pasar, pero él mismo se está buscando lo que le está sucediendo. A veces en la vida, hermanos y hermanas, y ahora aplicando esto a nuestro examen de conciencia, a nuestra reflexión y a nuestra meditación, a veces nosotros pensamos que ciertas personas cuyas vidas públicas, ¿verdad?, son pecaminosas, son notorias, son caso perdido. Se nos puede meter en la mente a nosotros eso como evangelizadores, como hijos de Dios, con aquello del amor al prójimo, que hay personas que ciertamente son caso perdido y no vale la pena invertir tiempo en hablarles de Dios. Simplemente no vale la pena predicarle, no vale la pena evangelizarlos. Mira, hermanos y hermanas, una cosa es que un pecador por su propia cuenta ponga o construya limitaciones y barreras, impedimentos para su propia conversión. Eso es una cosa. Y otra cosa es que yo sea el que pongo límites, barreras, condiciones de no alcance para esa persona en torno a su conversión, a su cambio de vida, a su volver a la casa del Padre. Una cosa es lo que la persona hace para no escuchar las cosas de Dios y otra cosa es la que yo puedo hacer para que esa persona lamentablemente no escuche las cosas de Dios. A veces pensamos que un pecador, hermanos y hermanas, no se quiere convertir. No lo hemos escuchado de él, pero por su estilo de vida, porque diariamente está metido en eso, porque de eso es lo que vive, pues esa persona con ese estilo de vida, ¿qué va a querer esa persona convertirse? A veces eso es lo que pasa por nuestra mente. Pero como te dije al principio, eso son presunciones que nosotros tenemos en la cabeza. Yo no le he preguntado a la persona si se quiere convertir, porque yo estoy decidiendo por la persona de que su estilo de vida no se va a querer convertir. Y por eso no lo evangelizo. A veces el pecador, hermanos y hermanas, por nuestros propios señalamientos, por nuestros propios prejuicios hacia las personas que tienen pecados públicos o pecados que hayan cometido graves, que nosotros los conocemos por nuestros prejuicios, ese pecador entiende, hermanos y hermanas, que al señalarlo nosotros y al hablar de él, lo hemos descartado, lo hemos excluido de la posible conversión. Pero no es que no se quiera convertir, eso lo está diciendo Jesucristo hoy aquí y es lo que tenemos que entender, sino que lo hemos alejado en base a nuestros juicios condenatorios, ¿no? Con la conversión de Mateo, hermanos y hermanas, Jesús nos enseña que solo encontraremos a Dios realmente y a un Dios Padre si somos capaces de aceptar a los pecadores, no su pecado, sino de aceptarlos. ¿En términos de qué? De que debemos evangelizarlo, de que debemos invitarlos a la casa de Dios. La salvación que Jesús anuncia, hermanos y hermanas, siempre en su palabra ha dicho que es un don de Dios. La salvación es un don de Dios. La salvación es una gracia de Dios. Yo no estoy llamado para administrar, hermanos y hermanas, de acuerdo a mis caprichos, pues la gracia de Dios, el don de Dios. O sea, ¿de dónde ha salido esto que la gracia de Dios y el don de la salvación de Dios? Pues yo lo tengo que administrar y decir que es para este y no es para el otro. No, eso no lo podemos hacer. O sea, ¿estoy aceptando a los pecadores o estoy rechazando a los pecadores? La salvación que Jesús anuncia, hermanos y hermanas, si entonces es un don de Dios y es una gracia de Dios, hermanos y hermanas, yo entonces tendré que hacer un examen de conciencia y ver hasta qué punto yo soy el que estoy prohibiendo a la otra persona conocer las cosas de Dios cuando no ha sido la persona la que ha puesto barreras ni límites, sino que por mi condición de juicio lo estoy excluyendo o sacando fuera de la oportunidad de la conversión. Con la conversión de Mateo, hermanos y hermanas, por lo tanto,
nosotros aprendemos algo muy importante. Jesús ofrece un lugar, Jesús ofrece un espacio para aquellos que en la sociedad, hermanos y hermanas, no lo tienen. Jesús ofrece un lugar, Jesús ofrece un espacio en la iglesia para aquellos que no lo tienen, por una cierta mentalidad de que la iglesia es para los que están bien, que la iglesia es para los santos. Ahí dentro de esa mentalidad, hermanos y hermanas, mucha gente que no son muy sabias, que son de poco entendimiento, que no se les ha hablado correctamente acerca de Dios, pueden ver una barrera, ¿no? La casa de Dios es para gente buena, para la gente recta, para la gente que hace las cosas que Dios manda guardar. Como yo estoy en otro mundo y no estoy haciendo eso, yo no puedo ir a la casa de Dios. Qué triste que una persona viva bajo esos parámetros. Cuando la casa de Dios, hermanos y hermanas, todo el mundo está en formación, todo el mundo está en transformación, todo el mundo está madurando poco a poco para llegar a las cosas de Dios, porque un día están en gracia, otro en pecado. Del pecado, al perdonarse, pues sus pecados pasan a la gracia y entonces como un ciclo, hermanos y hermanas. Y en esto hay que ayudar a muchas personas que lamentablemente han visto como la iglesia de Dios para una élite, para un grupo sectario exclusivo de personas que no pecan, que son santos, que son perfectos. Ese es el lugar que hay y el espacio que hay de Dios en su templo. Es una gran enseñanza, hermanos y hermanas, la que Jesucristo nos hace a través de la conversión de este hombre. Por eso hay una gente que en el Evangelio de hoy, hermanos y hermanas, le preguntan a Jesucristo una pregunta clave que nosotros debemos de meditar seriamente hoy. Es el versículo 11. Los fariseos, al ver esto, decían a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? O sea, ¿será una crítica esa pregunta? ¿O será que están buscando realmente qué es lo que hay detrás de que Jesucristo vaya a la casa de los pecadores, se reúna con ellos y esté con ellos? Jesús, hermanos y hermanas, aclara que hay un lugar y hay un espacio para ellos. Y por lo tanto eso y todo lo que está haciendo Jesucristo es parte de su misión. Y en eso del lugar y de espacio es lo que yo tengo que entender y lo que Jesucristo me está diciendo hoy, hermanos y hermanas. Hay un lugar y un espacio para la gente sana. Qué bueno que hay gente camino a la santidad, a la perfección, que están pecando menos, que están orando más. Qué bueno. Hay un espacio y un lugar para ellos en nuestra comunidad, asamblea, congregación y hasta en nuestra propia iglesia, hermanos y hermanas. Pero también Jesucristo nos está diciendo que hay un espacio para los que son pecadores. Hay un lugar también para los que no son justos. Hay un lugar para ellos, hermanos y hermanas. Hay un espacio, hay una agenda. Hay que invitarlos, hay que dedicarles tiempos, hay que interpelarlos. Hay que conocerlos en el camino a este tipo de personas. Por lo tanto, Cristo abre ese espacio, hermanos y hermanas, tanto para los buenos como para los que no son buenos. Deben estar en la casa de Dios, porque aquí hay fuentes de bendición y aquí hay fuentes de salvación para cada uno de ellos. Jesús, hermanos y hermanas, ofrece un lugar y un espacio para aquellos que en la sociedad no lo tienen. Y para aquellos también que en la iglesia no los tienen. Por eso le preguntan a Jesús en ese versículo 11 la siguiente pregunta. Los fariseos, al ver esto, decían a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Pues porque es parte de la misión. Hay un espacio para ellos, hay un lugar para ellos. Jesús aclara que hay un lugar y un espacio para la gente sana, que no necesita médico en la fe. Jesús aclara también, hermanos y hermanas, que hay un lugar y un espacio para la gente que está enferma y que necesitan de un médico, dice él en el versículo 12 de hoy.
Jesús los oyó y les dijo, no es la gente sana la que necesita médico, sino aquellos que están enfermos. Hay un lugar, hermanos y hermanas, y un espacio, nos enseña Jesucristo hoy, para los justos y también para los pecadores. Y lo aclara con la cita del versículo 13 de hoy. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que las ofrendas. Eso es lo que dice Jesucristo. Está citando el libro de Oseas en el capítulo 6, versículo 6. Tener una falsa idea, hermanos y hermanas, de cómo Dios trata los pecadores es como ofender a Dios, pero sin amor al prójimo. Por eso. Y ese principio yo creo que tiene que estar claro en nuestras mentes en la reflexión de hoy, que es lo que Cristo quiere poner en la mente de cada uno de nosotros y que vayamos nosotros poco a poco entendiéndolo, hermanos y hermanas. Tener una falsa idea de cómo Dios trata los pecadores es como ofrendar a Dios, pero sin amor al prójimo. Gracias a Dios que Jesucristo apareció en el camino de Mateo, hermanos y hermanas. Si no, ¿quién se hubiese acercado a hablarle de las cosas de Dios nuevamente, a tratar de incluirlo en las cosas de Dios? Mira, hermanos y hermanas, vamos a concluir hoy con Oseas, porque Jesucristo, esta frase de misericordia quiero, no sacrificios, está en los libros del Antiguo Testamento, boca de los profetas, en los salmos, está en los evangelios de Cristo, está en las cartas pastorales de Pablo y está en las otras cartas que enviaron los hombres de Dios que aparecen en el Nuevo Testamento. Porque era poderosa esa frase, misericordia quiero, no sacrificio. Y esto, al entenderlo, hermanos y hermanas, Oseas dice que Dios se conmueve ante las faltas de su pueblo. Y por eso es que Jesucristo lo cita. Porque yo me tengo que conmover ante la falta del prójimo, como Dios se conmueve ante la falta de su pueblo. Hay una palabra de Oseas aquí, hermanos y hermanas, que no podemos dejar pasar por alto, con la cual yo quiero concluir hoy, porque Oseas es un profeta muy bueno para esto de la misericordia para los pecadores. En el libro de Oseas, hermanos y hermanas, en el capítulo 11, versículos 8 al 9, ahí sabemos por qué Jesucristo le dio la oportunidad a Mateo. Porque Jesucristo nos ha dado a nosotros la oportunidad cuando nosotros hemos caído en un pecado mortal. O por qué nos fueron a visitar cuando estuve en pecado, nos fueron a visitar cuando estuve alejado de la iglesia. Mira lo que dice Oseas. ¿Cómo voy a dejarte abandonado? Piensa en eso. Esto es lo que dice Dios, que nosotros tenemos que pensar con un pecador cuya vida pública es notoria y que pensamos que su estilo de vida jamás lo llevará a escuchar la palabra de Dios. Y Dios dice, ¿cómo voy a dejarte abandonado? Pecador. Tú que no has hecho lo que yo digo, ¿cómo te voy a abandonar? ¿Cómo no te voy a rescatar? Estas son palabras de Dios. ¿Cómo no te voy a rescatar? ¿Será posible que te abandone? Esa es la pregunta que se hace Dios mismo, ¿no? Mi corazón se conmueve. Está hablando Oseas acerca de lo que piensa y siente Dios. Mi corazón se conmueve y se remueve en mis entrañas. Lo toca, le llega, lo siente, nos mira, se fija en nosotros, nos tiene en cuenta. No puedo dejarme llevar por mi indignación. Claro, porque el pecado que has cometido me indigna. Pero yo no me puedo dejar llevar por mi indignación, porque si mi indignación es de castigo, te perderás más todavía. Entonces, Oseas dice, Dios ante el pecador no se deja llevar por la indignación para destruir al pecador. Pues soy Dios y no hombre. Pues soy Dios que se indigna pero no se venga, que se indigna, pero no tiene venganza.
Porque la venganza de Dios es contra las tinieblas, es contra Satanás, contra el mal, no contra el ser humano, ¿no? La venganza de Dios es contra el pecado, no contra el pecador. Por lo tanto, Dios es Dios y no es hombre. Él acuerda, yo soy el santo que está en medio de ti. Yo soy el santo que está en medio de ti. Cuando he caído en la desgracia, en el pecado, cuando me he alejado de Dios, no me gusta destruir. Amén y amén, hermanos y hermanas. Ese es nuestro Dios. Así actúa nuestro Dios. Qué importante es tener esto en mente, hermanos y hermanas. Y lo hemos dicho en base a que por lo menos tenemos que pensar sabiamente, tener una falsa idea de cómo Dios trata a los pecadores. Es como ofrendar a Dios, hacer un sacrificio, pero yo no tengo amor al prójimo. O sea, hermanos y hermanas, dice que Dios se conmueve ante la falta de su pueblo. No lo olvidemos. Es un error, hermanos y hermanas, lamentar nuestros errores delante de Dios sin sinceridad. Nos recuerda Oseas. Porque eso no aleja los pecados. Escúchalo bien. ¿Cómo contentamos a Dios, hermanos y hermanas? Nuevamente, ¿cómo hacemos que Dios nos vive? ¿Ofreciendo solamente actos de piedad o con un amor obediente? ¿Qué tendrá más peso para contentar a Dios, para que Dios se agrade con nosotros? ¿Actos de piedad sin amor al prójimo o un amor obediente que ame al prójimo aunque esté en pecado? Ofrecer grandes sacrificios, hermanos y hermanas, nunca superan obedecer lo que Dios pide. Eso lo ha dicho la Escritura y es lo que Jesucristo hoy nos recuerda. La salvación, hermanos y hermanas, es un don de Dios. No lo olvidemos. Es una gracia de Dios, hermanos y hermanas, que no pertenece a mí darla o no darla, decir quién se le puede llevar o a quién no se le puede llevar. Yo no puedo administrar la salvación de Dios, eso no me toca a mí. Y mis prejuicios y mis posturas ante ciertas personas, hermanas y hermanas, pueden llevarme a ese grave error y yo tengo que salir de eso, hermanos y hermanas. Ofrecer grandes sacrificios nunca superan ese obedecer lo que Dios pide. Eso es vital. La salvación es un don de Dios, una gracia que no depende de ciertas prácticas religiosas. Y en eso tenemos que transformarnos. Gracias a Jesús, hermanos y hermanas, Mateo pudo cambiar aquella mesa y mostrador donde trabajaba y llevaba a cabo su profesión y era visto como un pecador público. Gracias a que Jesucristo se acerca, transformó esa mesa. Jesucristo lo sacó de esa mesa del pecado, oiga, y lo ha llevado a una mesa que es de justicia. Ven que la otra era una mesa de injusticia y de pecado. Pues Jesucristo lo lleva a una mesa de justicia, hermanos y hermanas. Una mesa de pecadores arrepentidos. Allí es que Cristo está. Allí es que está Jesús, los discípulos, los amigos, cobradores de impuestos de Mateo, que también están al lado de Jesús para salvarse, para sanarse, porque son los enfermos que necesitan médico. Pecadores arrepentidos y transformados en una nueva mesa que agrada a Dios. De hecho, hermanos y hermanas, Mateo significa don de Dios. Eso es lo que significa el nombre de Mateo. Mateo también significa dado por Dios. Se convierte el pecador en un don de Dios para mí. ¿Por qué? Porque tengo la oportunidad de hacer que otra persona conozca lo que yo ya conozco de Dios. Y eso es una bendición y eso es motivo de alegría. Amén y amén, hermanos y hermanas. Pues bien, la palabra de Dios hoy nos presenta el Salmo 18, salmo que lleva por título El Señor es sol de justicia. Y por esa justicia muchos pecadores regresan a la casa del Padre.
2 semanas el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. De regreso mañana, nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy, junto a los tuyos, que sea en el nombre de Dios para glorificar y honrar su nombre. Te va a ir bonito, pero sobre todo serás bendecido. Nos vemos mañana con el favor de Dios.